Esta es la que mayormente se ve, ¿no? La diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. Entonces ya sabemos, dos componentes importantes cuando nosotros tenemos hiperglicemia. Puede tratarse de una diabetes tipo 1, que está directamente relacionado con lo que es la síntesis de la insulina a nivel de las células pancreáticas, y esto se atribuye mucho, en muchos de los casos clínicos que se ven, por un problema inmunológico, la destrucción de las células B. Por otro lado, tenemos la disfuncionalidad en el transporte de insulina. Sí hay insulina, pero no funciona correctamente. Y esto tiene que ver mucho con los receptores. Criterios para el diagnóstico de la diabetes. Tenemos hoy en día en la mano 3 estudios. Uno de los estudios es la glucosa en ayunas. Normalmente la glucosa en ayunas debe estar por debajo de 100 miligramos o 110 miligramos por decilitro, según las literaturas. Alteraciones de la regulación de la glucosa, como intolerante a la glucosa, podemos decirlo así, está de 100 a 125. Ese es el camino para poder sospechar de la diabetes. En algunos casos también le llaman prediabetes. Cuando se sospecha de una alteraciones a nivel del proceso de regulación de la glucosa o intolerante a los carbohidratos, cuando de repente seriadamente estamos en el intervalo de 100 a 110. O sea, se hacen en ayunas y tiene 110. Se vuelve a hacer en ayunas, tiene 102. Se vuelve a hacer en ayunas, tiene 105. Entonces, esos pacientes son candidatos a dos cosas. Uno es diabetes, otro es intolerante a los carbohidratos. ¿Estamos? A este tipo de pacientes comúnmente le realizan dos pruebas más. Uno podría ser hemoglobina glicosilada, o por otro lado, la tolerancia a la glucosa. Cuando está por encima de 126 miligramos por decilitro, prácticamente estamos hablando de una diabetes. Y ahí donde nosotros tenemos la decisión de que estos pacientes por encima de 126 ya no son candidatos para hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Correcto? Ya no es necesario. Simplemente corroboramos con hemoglobina glicosilada, que tiene que estar trascendiendo por encima de 100. Cuando nosotros queremos que a un paciente se le haga una prueba oral, una prueba de tolerancia oral al exceso de glucosa que le damos, esa prueba sí me va a llevar a la confirmación o simplemente catalogar que no es diabético o es intolerante a la glucosa. ¿Cómo se realiza el test de tolerancia a la glucosa? Tolerancia a la glucosa oral. Se le da una concentración de glucosa. ¿Cuánto? 75 gramos de glucosa anhidra. 75 gramos de glucosa anhidra diluida en qué? En agua. ¿Cuánto de agua? 450 mililitros. ¿Ya? 500 mililitros. De 450 a 500. Y tiene que prepararse previo a una tolerante a la glucosa. ¿Qué realizamos? Una glucosa basal. ¿Para qué? Para ver si está en las condiciones para que le puedan hacer como acaba de explicar. explicar. El criterio mínimo que debe tener, ¿cuánto es? Menos a 126 y por encima de 100, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos un paciente con 150, ¿le podemos hacer tolerante a la glucosa? Teóricamente me dice que tiene mayor a 126 diabetes. ¿Para qué le hago? Confirmo solamente en una prueba serial. ¿Y qué pasa si yo tengo un paciente de 150 y le doy más glucosa? Probablemente ¿a qué le voy a inducir? A un coma diabético, ¿no? Hay que tener cuidado. Pues cuando nosotros tenemos un paciente con prueba de tolerancia a la glucosa, lo primero le tomo basal. Si el basal está en el rango menor a 126, pero por encima de 100, entonces tranquilamente le hacemos la prueba. ¿Cómo le hacemos la prueba?
¿En qué consiste la prueba? Me preparo, ahí me quedé. Claro. He leído, no sé si es en LADA, porque anteriormente se hacía que le dabas la glucosa nidra y a la media hora se le sacaba una muestra. A la otra media hora, otra muestra. En total eran como 4 o 5 muestras, incluidas la basal. Pero ahora, si mal no recuerdo, solamente se toma a las 2 horas. La glucosa basal más la glucosa a las 2 horas. Ya. ¿Qué esperamos o cuál es la diferencia entre que yo le tome cada media hora y que le tome a las 2 horas? A ver. Que puedes tener y medir un comportamiento fisiológico. O sea, si yo tengo un exceso, hago de que la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿qué estimula? ¿Para qué le doy el exceso de glucosa? Para esperar que el páncreas active la síntesis de insulina y neutralice el exceso de glucosa. ¿No es cierto? Transporte el exceso de glucosa hacia las células. ¿Y qué sucede si de repente le hago una prueba de tolerancia a los carbohidratos y tengo que medir a la media hora, a la hora y media y 2 horas? ¿Y para qué me serviría eso frente a lo que tu compañera manifiesta, que ya le hago basal y luego le hago la glucosa? De la media hora me serviría para hacer la curva de consumo. Porque indudablemente al cabo de 2 horas yo tengo que tener un valor para hacer una interpretación. Y el valor están ahí viéndolo. Si es mayor a 200 es diabético. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le doy exceso de glucosa y le mido a las 2 horas. Si es diabético es mayor a 200. ¿Ya? Me sale 300, entonces el paciente es diabético. Pero ¿qué pasa si yo tengo 200 o menor a 200 y yo como sé que no se ha quedado solamente en ese valor? Vas a ponerle 200. Tú vas al 100 y al cabo de 2 horas tiene 200. ¿Cómo veo y cómo evalúo la funcionalidad del hígado? El páncreas. ¿Cómo? Y justamente ahí eso de que media hora, cada media hora, a mí me permite tener un basal, vamos a ponerle 110, le doy glucosa nidra, 75 gramos, dispuestos en 450 de agua, con su limoncito. ¿Para qué limón? Para neutralizar el efecto de qué? Del exceso de azúcar y pueda inducir. Claro, imagínate, le das y todo lo vomita, entonces no va a poder ser la prueba. Una vez que tú le has dado la glucosa nidra, tú esperas media hora. Media hora le tomas la primera muestra. ¿Para qué? Para que tú tengas una respuesta de un pico, exceso de glucosa. Y luego esperas que el páncreas se active generando insulina y la curva de 100. ¿Correcto? Y al cabo de 2 horas, tu glucosa va a ser menor a 140. Subiste 110, a las 2 horas, 120. Si tú cubres a las 2 horas y tú tienes 120, ¿cómo ves que hubo nuevo respuesta? Por eso que ahí hay una ligera contradicción, porque si bien es cierto, me interesa las 2 horas, pero ¿cómo yo evalúo el comportamiento del exceso de glucosa? Si bien es cierto, era media hora, coge 1 hora. 1 hora y al cabo de 2 horas, pues, ¿qué esperas en la hora? Que el pico esté alto. Y a las 2 horas, que descienda. Pero si el pico se queda arriba, indudablemente es un paciente diabético.
Pero si termina entre 140 y 199, ¿cómo se llama? Intolerancia a los carbohidratos, ¿no es cierto? O sea, queda con esa nominación, o se llamado también prediabético. Pero si desciende por debajo de 140, no es ya. ¿Ya? Esa es la prueba de tolerancia a la glucosa. Y ahora, hemoglobina glicosilada. ¿Qué mide la hemoglobina glicosilada? El nivel de cantidad de azúcar en la sangre. Pero yo puedo hacer con una prueba de glucosa basal. Perdón, creo que no me entiendo. Ya está. Mire el pronóstico en el tiempo. O sea, esto normalmente se realiza cuando estás, normalmente se realiza cuando estás en pacientes que tienen, por así decirlo, llevando un tratamiento con diabetes. Perdón, me dejé entender mal el inicio. En un inicio, lo que hizo su compañero era el objetivo, pronóstico. O sea, un paciente con tratamiento para ver si va a haber éxito o no va a haber éxito en su tratamiento. Y muchas veces se da con sorpresas de que el paciente, para su control, si como ustedes, profesor, una semana para estudiar, tienen un día y ya no estudian, después del examen. ¿Entienden? Igualito, el paciente diabético empieza previo a su control, previo a si quiere, es decir, estar estrictamente de todo. Imaginen por si un paciente diabético, la próxima semana es mi control y no como nada. Mi glucosa, ¿cómo va a estar? Y en los chemas, ¿no? Si voy a mi control, ya sé mi control, ya sé mi glucosa, basal, está bajo. ¿Y qué van a suponer? Éxito de su tratamiento. Le hacen su creatinina, está volando. Le miden el peso del paciente, ha bajado mucho más el peso. O sea, clínicamente sigue o empeorado. Pero de parte del laboratorio se mantiene su glucosa, no ha subido. Entonces, ¿cómo tú puedes evaluar realmente un paciente con una prueba, con un comportamiento de glucosa en este momento? Esta glicosilada lo que coge es la glucosa insertada en la membrana de los glóbulos rojos y mide en el tiempo de sobrevivencia de los glóbulos rojos. ¿Cuántos glóbulos rojos vive? 120. 120 días. Entonces tendrías que estar 120 en ayunas para engañarle a tus glóbulos rojos, a tu glucosa establecida. Entonces, imposible. Así tú te quedes una semana en ayunas, estrictamente no comes nada, tus glóbulos rojos no van a mentir. Tus glóbulos rojos van a decir, este paciente tiene mayor a 6.5. Tiene 13, tiene 14 de glicosilada. Mal pronóstico, que coincide con la clínica del paciente. ¿Entienden? Entonces, por eso parte este examen para poder ver pronóstico del paciente. Hoy en día, incluso ya está cogiendo como diagnóstico. ¿Sí? Esos pacientes que están en este rango de 100 a 125 le piden glicosilada y como resultado tienen mayor a 7. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más específico el comportamiento de los glóbulos rojos en el tiempo para medir realmente la glucosa. ¿Ya? Ahora, va a depender mucho de la metodología, porque hay diversas metodologías y hay una de las metodologías que mayor de repente respuesta tiene es la HPLC, la cromatología líquida de alta resolución, ¿cierto? Entonces, es metodologías también que me permiten afianzar correctamente una glucosa. Entonces, en líneas generales, nosotros tenemos basal y en ayunas esto está por debajo de 100. Cuando ya tenemos alteraciones a nivel del metabolismo, cuando la glucosa mantiene de 100 a 125. Por encima de 126 es catalogado de diabetes. Si se le hace la prueba de tolerancia a los carbohidratos, si baja la curva a las 2 horas menor a 140, no es diabetes. Hay una buena respuesta del páncreas, de las células beta,
para generar insulina y transportar con su receptor funcionalmente operativo y tranquilamente la glucosa se neutraliza a nivel sanguíneo. Pero si queda de 140 a 199 en ese intervalo, se llama intolerante a los carbohidratos o diabetes o prediabetes. Si supera mayor a 200, o sea, las 2 horas, no baja de 200, estamos hablando de diabetes. La hemoglobina glicosilada normalmente debe estar menor a 5.7%. Si tenemos de 5.7 a 6.4, estamos hablando de intolerante a los carbohidratos o prediabetes. Si supera los 6.5, un diabético o un diabetes con mal pronóstico. ¿Ya? Esa es la correcta interpretación en la diabetes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? A ver, para empezar, las pruebas que ustedes están viendo ahí las realizamos en el laboratorio, independientemente de la metodología. Cuando nosotros vemos los resultados del laboratorio, tenemos que pensar en un paciente diabético, prediabético o no diabético. Si es un paciente con sospecha altamente de diabetes, tenemos que hacer la prueba de tolerancia a los carbohidratos, bajo una condición. ¿Cuál es la condición? Que su glucosa basal esté debajo de 126. ¿Correcto? Esa es la condición. Porque si está por encima de 126, ¿para qué le hacemos que tiene el diagnóstico según el año? ¿Estamos? ¿Cómo confirmo si el comportamiento es serial? Pasado mañana se hace 140, pasado mañana 130, pasado mañana 140, entonces es un paciente ya. Y es más, aparece en el umbral donde en la orina. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede para yo pensar que no se trate de una diabetes tipo 1 o tipo 2? Tengo que entender que el mecanismo de transporte de glucosa es por medio de la insulina. ¿Y la insulina dónde se genera? En el páncreas, a nivel de las células beta. Si no existe células beta, existe destrucción, se llama diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque no va a generar realmente insulina. ¿Cómo confirmas? ¿Cómo confirmas? Dosaje de insulina. Nada más. Dosaje de insulina. Tienes dosaje de insulina y tienes buena concentración de insulina. ¿Qué te está induciendo? Que está bien. Que sí hay células beta. Pero ¿qué es lo que está pasando para que haya diabetes? Los receptores o la disfuncionalidad de la insulina. ¿Sí? Ese es diabetes tipo 1. Entonces, van a encontrar muchos casos relacionados a autoinmunidad y diabetes tipo 1. ¿Ya? Diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y revisen receptores. Los receptores que juegan un papel crucial en lo que es la diabetes tipo 2. Y hoy en día se va incrementando mucho más. Tenemos células beta. Confirmación anatomía patológica, una biopsia y te sale que hay células beta. Pero son disfuncionales. Entonces tiene que ver mucho con los receptores. Si quieren abordar un poco más en lo que es diabetes, desde el punto de vista laboratorio, váyanse a los receptores. La glicosilada, existen metodologías, como les dije, colorimétricas también, pero la que hoy en día está avanzándose mucho más en el mercado del laboratorio es las metodologías de HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, ¿qué me induce esto? De que cuando estamos frente a un valor menor a 5.7, no es diabetes.
Si es de 5.7 a 6.4, intolerante a los carbohidratos, y mayor a 6.5, estamos hablando de diabetes. Entonces, la diabetes tipo 1, también conocida a un inicio como diabetes juvenil. ¿Por qué razón? Puede ser que es autoinmune, inicio rápido, asociado también a otros efectos relacionados directamente con el páncreas. ¿Ya? Y en cambio la diabetes tipo 2, en el tiempo la disfuncionalidad de lo que es la insulina. Muy bien, y el compromiso para regular esto a nivel de lo que es pues altas concentraciones es el mecanismo de transporte y funcionalidad de recepción a nivel de la insulina. Factores de riesgo cuando nosotros ya estamos frente a una diabetes mellitus, vamos a tener pues pacientes o afectación a nivel cardiovascular, complicaciones a nivel de órganos importantes como son los riñones, como son la retina y la vista. ¿Por qué? Porque esa microvascularidad son las que van a mantener de repente mucho más deficientes o la acción de la muerte celular frente a los demás tejidos macrovasculares. Características de la diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, el inicio de esta enfermedad frecuentemente es menores de 30 años. Y el tipo 2, frecuentemente mayores de 30 años. Relacionados a la obesidad asociada, el tipo 2 es muy frecuente. Directamente relacionado con lo que es alteraciones de la dislipidemia. En cambio, diabetes tipo 1, no necesariamente. Tendencia a la cetoacidosis, con necesidad de insulina para su control. La diabetes tipo 1, por la ausencia de insulina, tranquilamente puede llegar fácilmente a una cetoacidosis débil. El tipo 2, no siempre, pero sí se puede dar también cuando hay un descontrol. Concentraciones plasmáticas de insulinas endógenas a nivel de la diabetes tipo 1 muy bajas, ¿cierto? Incluso indetectables. ¿Por qué razón? Porque no hay producción. ¿Por qué no hay producción? No hay células beta. ¿Por qué no hay células beta? Porque están dañadas por los propios sistema inmune. Porque han sido destruidas. ¿Sí? Tipo 2, variable, puede ser baja, normal, pero también elevada, de acuerdo a la resistencia a la insulina y con defecto a la secreción de la insulina. O sea, en otras palabras, voy a tener insulina, pero con deficiencias funcionales. Concordancia entre gemelos, tipo 1 menor al 50%, tipo 2 mayor al 90%. Asociación con antígenos HLA-B específico, si se trata de un problema de autoinmunidad, de hecho que va a haber afectación a nivel de las células HL. No se olvide, eso es importante cuando de repente tenemos estudios a nivel de pacientes con pruebas de histocompatibilidad, porque hablamos de lesiones pancreáticas, asociados a problemas de autoinmunidad y destrucción como tal de las células importantes para que tengamos deficiencia de insulina. En el tipo 2 no existe, no hay, porque sí hay respuesta a nivel celular, si hay células. Autoanticuerpos contra el páncreas en el momento del diagnóstico, lo dijimos, son destruidas por anticuerpos, especialmente autoanticuerpos. Entonces, en el diabetes tipo 1 sí vamos a tener este comportamiento, y en el tipo 2 no. Anomalías patológicas de los islotes. Insulitis, pérdida selectiva de la mayor parte de las células beta. Eso es lo que vamos a ver.
ese tipo de estudio anatomopatológico se va a encontrar. En cambio, en el tipo 2, islotes más pequeños de aspecto normal, frecuentes depósitos y amiloides o amiloidina, se va a generar a nivel de lo que es los tejidos que rodean las células beta. ¿Susceptibilidad a presentar complicaciones de la diabetes? Ambos. O sea, por eso les decía, cetoacidosis diabética sí se presenta también en diabetes tipo 2, descompensada. En diabetes tipo 1 es de mayor frecuencia y rápido inicio o la llegada a una cetoacidosis diabética. Tipo 1, tipo 2 y otros tipos también de diabetes tipo 2 y también diabetes gestacional. Cuando es un tipo 1, deficiencia absoluta de la insulina debido a la destrucción de las células beta en los islotes del año. Mediada por procesos inmunes o idiopáticos, o sea, por orígenes co. El tipo 2 puede variar entre el predominio de resistencia a la insulina con la deficiencia de la insulina relativa y el predominio de efectos secundarios como resistencia relativa. O sea, en otras palabras, disfuncionalidad de la insulina en su transporte, en su receptor. Otros tipos específicos tenemos A, B, C, D, F, G, H, defectos genéticos, defectos relacionados con la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, trastornos endocrinos, inducidas por fármacos, sustancias químicas, infecciones, formas frecuentes de diabetes mediada por procesos inmunes, otros síndromes genéticos que a veces se asocian con ellos. Lo que se frecuenta también es diabetes gestacional. La pregunta es, en la prueba de tolerancia a los carbohidratos, ¿cómo es mi proceso en la diabetes gestacional? Basal, ¿cuánto tendrá una diabetes de glucosa basal? 126, 100, 125, menor a 100. ¿Cómo es el comportamiento de la glucosa basal en gestantes? Gestantes. Para una diabetes gestacional. ¿Cómo será el comportamiento? Variabilidad biológica. Una gestante es hiperglicemia, normoglicemia, y cuando están en el últimas semanas antes de que nazca, antes de nacer, las mujeres lo van a entender cuando van a dar a luz. Te hospitalizan, te ponen en observación, te miden la glucosa y te inducen a ponerte más destrozo. Entonces no puede ser hiper. ¿Cuál es el riesgo para el nacimiento de una deficiencia? Primero, para el cáncer puede desmayarse. ¿Y qué sucede? Ya no hay fuerza, ya no hay actividad. ¿Qué induce? A sufrimiento total. ¿Se dan cuenta? Por eso que las mamás son sacrificadas. Pobrecitas, tienen que hacer todo el esfuerzo necesario, tener glucosa suficiente para esta última etapa donde va a darse el nacimiento. Después recién recupera su glucosa normal, como siempre todos tenemos. En su proceso de gestación va consumiendo cualquier cantidad de glucosa. Y como tal, la mamá tiene que estar consumiendo carbohidratos. No puede bajar, porque incluso si baja su glucosa,
antes de que la gestante inicie un proceso de repente de signos ya por hipoglicemia, el feto interiormente ya está padeciendo. ¿Entiendes? Generalmente que cosa no llega a nivel neurológico. Ya desde la gestación ya hay padecimiento. Entonces, por eso es lo que se cuida a las gestantes, por eso hay un control de gestantes. Salud pública, ojo, salud pública, control de gestantes de parte del laboratorio. ¿Cuántos controles tiene la gestante? ¿Y qué exámenes de laboratorio inducen al control de la gestante? Y en ese está la glucosa. ¿Y qué pasa en una diabetes gestacional? Entonces, ¿cuánto de valor debe tener? ¿Mayor a 125? ¿126? No, no es cierto. O sea, si estamos hablando de una hipoglicemia, imagínense que una gestante tenga 90, 80, 100, 90, 80, 100. ¿Qué estás pensando? Diabetes gestacional. Porque normalmente, ¿cuánto tiene que tener una gestante? 60, 50, 60, 70, exagerando. Si tú le haces un control y encuentras 100, encuentras 90, encuentras 100, profesor, ¿me tiene que llegar a 120? No. Si esto se normaliza después del parto, esa señora era diabética. Va a tener 130, 140. ¿Bien? Entonces, en la gestación es oportuno identificar el comportamiento de la glucosa, distinto a los demás. Y como tal, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿cómo debe ser? ¿Cuánto de concentración? ¿Cuánto dijimos? 75. ¿Le voy a dar 75? No. ¿Cuánto le tengo que dar? Menos. ¿Menor? Más. Más. 100 gramos de 100 gramos. glucosa. O sea, tengo que pesar más. Y suelto el 450 de agua, inducir a la actividad de glucosa para poder medir correctamente e interpretar al cabo de 2 horas que esté por encima de 120. ¿Estamos? Y por eso es el tratamiento distinto. Incluso en este cuadro nos dice diabetes gestacional, cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se instala o se detecta durante el embarazo. ¿Ve? Esa es una interpretación correcta. No entendí. Lo normal en la gestante debería ser como que de 50 a 70 la glucosa. Bien. Y si quieren diagnosticar que sea una diabetes gestacional, ¿entre cuánto y cuánto debe estar esa glucosa para proceder a hacer la tolerancia a la glucosa? Muy buena pregunta. Si yo encuentro una gestante, por encima de 125 gestantes, de hecho es diabética. Si está en un rango de 100, probablemente digo, debe ser una diabetes, porque tranquilamente estoy hablando en gestación de 60, 70 de glucosa. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo confirmo? Dándole exceso de glucosa y al cabo de 2 horas no baja de 120. ¿Estamos? O sea, yo tengo que manejar esos rangos. Pues dice cualquier valor que yo ya detecte en intolerancia a la glucosa, significa si yo empecé con 60, 70, le doy 100 y está por encima de 100, 120, 130, y es una diabetes gestacional. ¿Ya? Esto hay que tener en consideración, especialmente desde el punto de vista del laboratorio, de lo que es darle más glucosa día hora, porque si no, no vas a medir. No vas a tener estimulación a nivel de las células PAN, de las células B. Complicaciones. El pronóstico funcional del diabético depende en gran medida del control estricto de la glucosa. Ya hemos dicho,
yo puedo sacarle la vuelta a esto, teniéndome un exceso de repente de ayuno prolongado. Pero no le puedo sacar la vuelta frente a la metodología de la hemoglobina glicosilada. Por eso que este procedimiento hay que afianzar. Si tenemos una metodología de repente colorimétrica que no me ayuda mucho, mejor cambio de metodología, porque va a depender del comportamiento de ello para hacer un diagnóstico y pronóstico correcto. El tratamiento habitual se basa en el uso de antidiabéticos orales, ¿no? Los cuales se va pues a evaluar en un periodo, especialmente en los tiempos de tratamiento, en base a glucosa basal, porque uno busca el diagnóstico. Glucosa basal versus hemoglobina glicosilada. Glucosa basal para ver si está manteniéndose, está ahí controlándose, y hemoglobina glicosilada para ver si en el tiempo está recuperando. ¿Ya? Factores implicados metabólicos, control de hiperglucemia, disminuye la incidencia de lesiones crónicas. Cuando nosotros hablamos un procedimiento de repente de laboratorio, tiene que guardar relación directamente con lo que es pues las lesiones de otros órganos. Por ejemplo, la vista. ¿Por qué? Porque ¿qué va a inducir? Una retinopatía diabética. ¿Por qué razón? Porque hay microvascularidad a nivel de la retina. Neuropatía diabética. A nivel de la microvascularidad a nivel cerebral. Nefropatía diabética. Afectación a nivel de la filtración glomerular. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que controlar, la hiperglucemia. Genéticos, se acepta la influencia genética que varía del 25 al 50%. Hemodinámico y también de 3 ciclos. Complicaciones crónicas de la diabetes comprenden trastornos de la microcirculatorios y macrocirculatorios, sinónimo de microvascularidad y macrovascularidad. ¿Ya? Todos estos van a depender mucho de la presencia de glucosa por medio del transporte de la insulina. Esta independencia de insulina probablemente implica la concentración de glucosa en muchos de estos tejidos y similar a la concentración sanguínea. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos de repente el padecimiento de diabetes tipo 1 insulino dependientes, vamos a depender de la insulina, entonces esta concentración de glucosa tiene que estar controlada, tiene que mantenerse un control, y eso lo vamos a ver en relación a la concentración de la glucosa. ¿Qué vas a medir? Insulina y también glucosa sana. La hiperglucemia crónica es un factor más importante asociado a las complicaciones de la diabetes. En el tiempo, puedes tú mantener de repente tu glucosa, pero poco a poco, como hace la cronicidad, está destruyendo la microvascularidad. Terminas haciendo insuficiencia renal o afectación a nivel de la retina. En la diabetes de larga evolución no controlada es habitual el desarrollo de otras complicaciones, así como lesiones directas en el sistema nervioso periférico. O sea, no solamente nefropatía diabética, retinopatía, sino que más neuropatía. Y si esto se hace mucho más crónico, ¿qué vas a tener? Complicaciones de macrovascularidad. Y ahí entendemos los pacientes que llegan a ser diabéticos, diabéticos, amputación de miembros inferiores, ¿no? Esa complicación ya viene a darse por macrovascularidades.
Lesiones crónicas, lesiones de vasos periféricos, lesiones de vasos cerebrales. Entonces, complicaciones crónicas microvasculares, retinopatía, nefropatía diabética y neuropatía. Complicaciones crónicas macrovasculares, enfermedades de arterias coronarias, enfermedades de arterias periféricas y enfermedades vasculares cerebrales o ACV. Ya tenemos ahí la definición clara de la retinopatía, que tiene que ver mucho con microaneurismas y también con neovascularizaciones, con hemorragias, cicatrización o desprendimiento de la retina. También el embarazo, la pubertad y la cirugía por cataratas pueden acelerar la retinopatía, asociada especialmente a la diabetes. Complicaciones crónicas también a nivel de la nefropatía diabética, ustedes ya lo han abordado. Afectación a nivel de la filtración del riñón, ¿no es cierto? Afecta directamente a la nefrona, como tal también a los glomérulos. ¿Por qué? Porque hay mucha vascularidad o microvascularidad que inducen a la correcta filtración glomerular. Complicaciones crónicas microvasculares y su clasificación de neuropatías periféricas diabéticas. Y también está asociado a un proceso de desmielinización reumática donde está afectado la microvascularidad a nivel neuronal. Macrovascularidad, enfermedades que van a tener pues un problema a nivel de la macrovascularidad circulatoria juntamente con un problema de articulación, o sea, una dislipidemia, la acumulación de las placas de ateroma, asociada a hipertensión arterial, que va a inducir a provocarte una aneurisma, una obstrucción y ruptura de venas importantes. Que tranquilamente los pacientes llegan a sufrir una afectación a nivel coronaria, o sea, un infarto al miocardio, y a su vez también un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Tengan en consideración la complicación de la diabetes. Cuando hablamos de la relación directamente con lo que es el perfil lipídico, especialmente con el LDL, ¿no es cierto? Las lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué? Por la formación, la implicancia de la formación de las ateromas. A nivel de las arterias periféricas, vamos a tener complicaciones. En primer lugar, los pacientes se quejan con dolor. Dolor al caminar, dolor cuando están parados. Y cuando esto se hace mucho más agudo, ya vienen a tener dolor incluso cuando están sentados. ¿Ya? Eso es a nivel de lo que es pues la macrovascularidad. Y cuando ya esto se vuelve mucho más severo, no solamente es el dolor, sino va a pasar a dónde? A la gangrena seca o ulceración de este tipo de muerte de tejido, ¿no? Y muerte de miembros inferiores. Por eso que amputan dedo, terminan amputando la pierna, ¿no? Y terminan amputando el pie, perdón, y después parte de la pierna. ¿Por qué? Porque ya no hay una afectación simplemente microvascular, sino macrovascular. Y ahí están algunos síntomas que padecen pues los pacientes, ¿no? Bueno, esto ustedes lo van a ver, no de repente en la parte del laboratorio propiamente dicho, sino cuando vayan a hacer su serum. Porque van a estar de repente en contacto con pacientes que tengan algún tipo de síntomas, ya si su desagre de glucosa va a estar elevado y te van a decir, no, ya perdí la vista, bajé de peso, y es más, tengo dolor y cansancio a veces al caminar, me duele demasiado, afectación de su vascularidad o macrovascularidad. Y por ahí te van a decir, se detecta una lesión en los pies, lo evalúas, ya está en un episodio de gangrena, ¿no es cierto? Ya tiene gangrena. ¿Cómo empezó esto? Con una hiperglicemia.
Puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Y más aún, cuando hablamos de tipo 2, es porque es crónico. Y por último, las enfermedades vasculares cerebrales. Accidentes cerebrovasculares isquémicos y accidentes cerebrovascular hemorrágico. Y es silencioso. Es silencioso. De un momento a otro, el paciente termina con isquemia. Y por ende, pérdida, ¿no?, de la sensibilidad de sus miembros. Y lo más bravo es las hemorragias cerebrovasculares, no se ve. Eso directamente llega a la ¿ya? Esto te conduce a la cronicidad de la diabetes. Hay que tener en consideración cuando nosotros realizamos procedimientos de glucosa, desde el punto de vista del laboratorio, la metodología, qué tipo de metodología, el proceso correcto que se debería hacer para llegar a un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque las complicaciones ya ustedes lo están viendo, ¿no? Y esto sucede muy frecuente. Por eso se llama una enfermedad degenerativa, no transmisible. ¿Ya? En el tiempo, de poco a poco, va deteriorándose no solo la célula, sino el tejido y por último los miembros. Entonces, esto hay que tener en consideración desde un punto de vista laboratorio. No es complicado, es sencillo. Glucosa basal, tolerancia a los carbohidratos, tolerancia a la glucosa oral y hemoglobina glico. ¿Se quiere hacer una confirmación a nivel de anatomía patológica? Voy a buscar qué cosa. Las células que están en los lotes de Langer. Pues eso es lo que se busca en anatomía patológica para la confirmación de una diabetes tipo 2. Y diabetes tipo 2, ¿cómo mido lo que es la deficiencia funcional de la insulina? La disfuncionalidad de la insulina, ¿cómo puedo medir? Por actividad a nivel de sus receptores. Puedo tener glucosa alta, 12 insulina, para ver que si no tiene insulina, de repente le falta insulina. 2 insulina, tiene alta. Ya tiene buena concentración de insulina. Pues, ¿dónde está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En la disfuncionalidad de la insulina que no llega, pues, a regularizar. Entonces, lo que está pasando es a nivel del receptor. Muy bien. Entonces, con esto estamos terminando este tema relativamente un poco más sencillo, pero había que